Hola a todos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta primera unidad de nuestro curso de Access, en la cual haremos una breve introducción a lo que son bases de datos relacionales y las diferentes etapas que debemos llevar a cabo como tal para el diseño y el modelado de la misma. Una base de datos no es más que un conjunto de datos los cuales han sido previamente procesados y que producto de ese procesamiento origina información. Cuando me refiero a datos, me refiero a cualquier símbolo. Ese símbolo puede ser numérico, puede ser un carácter, puede ser un texto, el cual al procesarlo generan un significado, y ese significado es lo que nosotros pues comprendemos como información. En una base de datos debemos de tomar en cuenta que la piedra angular, por decirlo de algún modo, es la información que nosotros guardamos y la forma en cómo ésta es relacionada con otras. Para llevar a cabo ya la implementación física de una base de datos, partimos por una etapa de diseño en la cual nosotros analizamos la información que vamos a procesar, cómo se va a realizar, y posterior a ello pues ya pasamos a la etapa de implementación física utilizando cualquier gestor de base de datos. En nuestro ejemplo, en nuestro caso pues va a ser Access. Uno de los conceptos fundamentales cuando se aborda el tema de las bases de datos, que por cierto se llama relacionales por el hecho que uno establece una relación de una entidad con otra. Cuando me refiero a entidad me refiero a tabla. Una tabla no es más que una colección de filas, columnas. Cada columna tiene asignado un campo y dentro de ese campo pues registros los cuales contienen valores. Este concepto es fundamental. Quienes han trabajado ya con Excel probablemente les resultará pues familiar. Luego el otro término son los formularios. Los formularios los que nos permiten es insertar información en una base de datos. Básicamente sirven de interfaz de usuario. Quienes a lo mejor han visto un sistema de un banco, por ejemplo, un sistema de facturación e inventario, habrán notado que hay cajitas de texto, botones y ese tipo de cosas, de elementos visuales. Entonces, en Access, pues uno puede de una forma sencilla, como en su momento lo van a ver, crear formularios. Pero básicamente los formularios no son más que una interfaz de usuario. Luego están las consultas, que como bien lo indica su nombre, nos permite consultar, es decir, extraer datos guardados en una tabla y procesarlos para obtener X o Y resultados. Al momento que uno trabaja con consultas, si bien como lo irán viendo en capítulos posteriores, en Access hay una forma bastante sencilla de cómo esto se hace. También es posible implementar en ellas un lenguaje que se llama SQL, y en el cual con SQL pues nosotros perfectamente podemos generar cualquier tipo de consulta que tengamos o que vayamos a realizar en una determinada tabla o conjunto de tablas de nuestra base de datos. Luego están las relaciones. Normalmente cuando se construye una base de datos, a lo largo de la etapa de análisis se van generando diferentes tablas, y de una u otra forma pues estas tablas hay que vincularlas. En esta imagen podemos ver que tenemos una entidad o una tabla que se llama alumnos y otra que se llama exámenes. Cada tabla tiene asociada sus campos y también una llave primaria que hace que este campo sea único, y respectivamente en el caso de exámenes. Lo que son las relaciones, existen diferentes niveles o cardinalidades, pueden ser de muchos a muchos, de una a una o de unas a muchos, según pues sea el análisis que hayamos realizado. En el caso de esta imagen, tenemos una tabla alumno y tenemos la otra examen con una cardinalidad de uno a muchos. Eso significa que un alumno puede hacer muchos exámenes. Es bien importante remarcar esto porque el momento que nosotros vayamos a hacer más adelante en Access a relacionar tablas, pues tenemos que saber por qué lo vamos a hacer y cuál va a ser la cardinalidad de la misma como tal. Luego están los informes. Los informes lo que nos permiten no es más ni menos que
imprimir el resultado de una consulta que hayamos hecho en una tabla y listo, pues. Para eso se utilizan los informes, para imprimir una consulta en una base de datos. A modo de conclusión, una base de datos pues no es más que un conjunto de datos, valga la redundancia, que están almacenados en tablas. Cada tabla contiene registros, contiene filas, contiene columnas. Cada columna tiene asociado un tipo de datos y de forma análoga como en Excel que podemos almacenar texto, números, etcétera, etcétera. Para nosotros llegar a implementar correctamente una base de datos, tenemos que aplicar las reglas de normalización, que en videos posteriores ahí se les va a explicar a ustedes cuáles son los procedimientos a seguir. Y de modo pues que ya una vez que uno ha hecho eso, pues la implementación en sí en Access, como van a ver, es súper sencilla. Lo que en su momento pudiera quizás resultar un poquitico quizás complejo es el análisis de la información. ¿Por qué? Porque cuando se están normalizando bases de datos, uno de los objetivos pues, de la normalización, adelantando un poco, es evitar la redundancia de datos, asegurar la integridad de los mismos. Entonces ahí es donde a partir de una tabla eh, grande, una tabla principal, se van desglosando en otras tablas secundarias, de modo que hay una mayor organización. Así que pues bueno, los invito a que lean el material adjunto, los documentos PDF, las prácticas, a que contesten todas las preguntas que en las diferentes unidades se les van a ir asignando a ustedes como tareas. Así que pues bien, nos vemos en nuestra próxima sesión de clase.